En esta oportunidad voy a hablar de Frenkie de Jong, jugador holandés del Barcelona. Un video que me pidieron hace tiempo, me lo comentaron varias veces y voy a analizar y voy a comparar al de Jong del Ajax, al de Jong de la selección de Holanda y al de Jong del Barcelona, demostrando que diferente es el jugador dependiendo cómo juega el equipo, cómo es el esquema. Y alguien me va a decir, pero el Ajax, Barcelona y Holanda es lo mismo. Y los tres tienen una filosofía similar, lo que pasa es que especialmente el Barcelona en el último tiempo no ha jugado tanto a eso, entonces no ha sido el mismo de Jong. Además de que en cada uno de estos equipos ha jugado con diferentes esquemas y obviamente las funciones de Frenkie de Jong son diferentes. Y si empezamos con el de Jong del Ajax, es un jugador que jugaba de doble 5 en una línea de dos mediocampistas, uno de contención puramente de marca y otro de creación, como lo era Frenkie de Jong, que jugaba al lado de John, un jugador que tampoco sigue en el Ajax, que está en el Genoa, y era un doble 5 en el que De Jong se encargaba completamente de la salida. Es decir, De Jong es un jugador que todavía no es un 5 tan posicional de marca, pero sí es un jugador que se siente muy cómodo a la hora de salir jugando, porque muchas veces cuando los equipos no lo van a presionar, él tiene mucho campo para avanzar y para conducir, para meter ese primer pase, para ser el que inicia las jugadas del equipo. Y en ese tipo de juego De Jong se siente muy cómodo y además, tras pérdida siempre está John para ayudarlo en el orden posicional. Además, siempre cuando el Ajax atacaba con los laterales, por ejemplo, y los extremos subían o intentaban bajar a recibir para tener una opción de pase, siempre De Jong tenía opciones de pase por dentro o tenía opciones de pase por fuera, ya que aquel Ajax de Ten Hag era un equipo con muchísima movilidad. Y lo que hacía muchas veces De Jong era meterse entre los centrales. Y claro, ya entre los centrales tenés dos opciones de pase. Cuando los centrales se abren, podés meter un pase largo en profundidad para los laterales que suben o para los jugadores de línea de ataque que están pegados a la banda. Y así poder generar superioridad por dentro con jugadores tipo Van de Beek o tipo John, o los centrales que eran opciones de pase por dentro para De Jong, o jugadores que intenten generar superioridad por fuera y amplitud por fuera, ya sea, insisto, los extremos o los jugadores que son laterales y avanzan en el ataque. Y al ser un equipo que todo el tiempo estaba en constante movimiento, era un jugador que, al tener superioridad numérica con su equipo, siempre tenía opciones de pase y De Jong podía conducir tranquilo y siempre tenía un jugador de apoyo. Pasamos al De Jong de Holanda y acá ya empieza a ser un poco diferente la situación, porque Holanda ya juega con otro esquema, un 4-3-3, y De Jong está en la posición del volante central, el jugador que se encarga de la salida, que se mete entre los centrales. Y alguien va a decir, bueno, pero hace lo mismo en el Ajax, o hacía lo mismo en el Ajax porque ya no está ahí. Y sí, pero ya al ser un esquema distinto, el posicionamiento de los jugadores es diferente y la manera de conducir también es diferente, porque De Jong, sí, en Holanda muchas veces se metía entre los centrales, pero al ser un 4-3-3 y, por ejemplo, cuando el equipo tiene que atacar, el equipo empieza a avanzar posiciones y es mucho más un juego de posición, porque los extremos están bien pegados a la banda, el centro delantero está justamente por la zona central, y ahí De Jong ya no tiene tantas opciones de pase, ya que el estilo de Koeman no es exactamente el mismo estilo que Ten Hag. Si bien son bastante parecidos, las funciones de los jugadores no son las mismas. Por ejemplo, De Jong en el Holanda, si no juega de 5, puede jugar un volante creativo más adelantado y ya tiene que avanzar posiciones, ya empieza a tener un poco más de llegada, y en vez de conducir en la salida, en vez de ser el que inicia la jugada, ya tiene que ser un jugador que conduce para meter esa asistencia o pase final. O mejor dicho, ya empieza a ser un jugador que construye de 3/4 de cancha para adelante. Y el De Jong de Holanda, vimos varias veces que ha jugado en una línea de mediocampo, ha sido casi siempre con De Ron y Wijnaldum, jugadores, uno está en el Atalanta y otro está en el Liverpool, y es un jugador que tiene dos jugadores de mucho ida y vuelta al lado. Es decir, Wijnaldum y De Ron sí tienen buena calidad técnica, pero De Ron es un jugador que puede jugar de volante de marca, es decir, es un jugador 5 más clásico que trabaja mucho en defensa, y es decir, cuando De Jong sale jugando, ellos están adelante suyo, pero si De Jong está más adelantado, está cerca de 3/4 de cancha, De Ron aparece muchas veces para cubrirle la posición, o Wijnaldum, un jugador que tiene llegada, que tiene mucho trabajo en defensa, al tener mucha ida y vuelta le puede dar una mano a De Jong defensivamente. Un ejemplo contra Francia, cuando jugó Holanda ahí por la Nations League,
De Jong, al ver que Francia es un equipo que se repliega en su propia mitad de campo, te deja salir jugando tranquilo. Entonces De Jong ahí tiene muchos metros para conducir, porque De Jong lo que le gusta no es solo meter ese primer pase o un pase en profundidad a la espalda de la defensa para abrir la cancha, sino que también le gusta conducir mucho. Si ve que tiene mucho campo para avanzar, siempre aprovecha para meterse, no hasta el área, pero sí avanzar bastantes metros. Y cuando ya hace todo ese recorrido, ya ahí sí mete un pase más adelante para avanzar líneas. Y De Jong siempre lo que busca es darle ritmo de juego al equipo. Ya en el Barcelona es una situación algo diferente, porque el Barcelona sí muchas veces ha jugado con 4-3-3, especialmente en la etapa de Valverde, porque con Setién es cierto que a veces ha jugado con línea de 3 y un medio campo y delantera diferente, pero el Barcelona con Valverde muchas veces ha sido un equipo con poca posesión, y obviamente a un jugador como De Jong, que le gusta conducir la pelota, que le gusta manejarse y que no le gusta estar en un equipo que se repliega o que tiene poca posesión, obviamente perjudica su rendimiento, y por eso todavía no hemos visto a un De Jong brillante en el Barcelona. Y en el Barcelona ha alternado posiciones, a veces ha jugado de 5, de ese jugador de contención, aprovechando para salir jugando. Pero si vemos una jugada del Barcelona, cuando De Jong intenta salir jugando, él está conduciendo, lo van a presionar y tiene a los dos centrales, pero también tiene todo el equipo en campo contrario. Y esto es porque el Barcelona muchas veces se ha visto un equipo que no tiene demasiada movilidad, es un equipo que muchas veces espera a que le llegue la pelota e intenta resolver rápido las jugadas, pero no es un equipo que se case con la posesión, no es un equipo que busca tener la pelota. Y claro, De Jong, al no tener opciones de pase adelante para poder asociarse y generar superioridad numérica, lo único que le queda es darle pases a los centrales o abrir la cancha con los laterales. Ahí ya hay una diferencia, que tanto Holanda como especialmente el Ajax eran equipos que siempre vos tenías opción de pase, y siempre era un equipo que intentaba generar superioridad numérica y abrir espacios a través de las asociaciones. Algo que no se vio mucho en el último Barcelona de Valverde, porque no era un equipo que buscaba mucho el juego asociado. Un ejemplo, el partido contra el Borussia Dortmund Champions League, en donde De Jong ahí está jugando más adelantado, porque el que está jugando de 5 en la posición de mediocampista de contención es Sergio Busquets, y claro, ahí De Jong tiene que estar con una función más de casi un jugador puramente de creación de juego y no un jugador de contención o que esté en la salida. Y vemos que el Barcelona tiene todo el equipo en mitad de campo contrario, y ahí ya no puede conducir demasiado, sino que necesita buscar un pase rápido, una asociación rápida, porque ya tiene varios jugadores del equipo rival enfrente suyo, y no como cuando sale jugando, de que puede conducir bastantes metros. Otro ejemplo, cuando él sí jugó de volante de contención, un partido amistoso frente al Chelsea, en esta jugada no le terminan quitando la pelota porque no hacen una presión sobre él, y él tiene la comodidad para tratar de conducir, ya sea por las bandas o tratar de salir jugando con los centrales o abrir la cancha con los laterales, porque si revisan las bandas el equipo tiene muchísimo espacio para avanzar líneas. Y si analizamos a todos los de Jong, podemos decir que el de Jong del Ajax es el mejor, porque era un jugador que se sentía mucho más cómodo a la hora de salir jugando y tenía un jugador al lado que lo ayudaba en el posicionamiento defensivo. En Holanda algo parecido, era un jugador que salía jugando con tranquilidad, y cuando avanzaba posiciones De Ron iba a la zona del volante de contención, y así el equipo estaba bien cubierto defensivamente. Pero en el Barcelona, al principio con Valverde, alternó posiciones, a veces jugó lo que sería volante de contención, a veces jugó más adelantado de interior, y a veces estuvo cómodo sí para salir jugando, pero a veces, claro, el Barcelona, un equipo que se movía poco, tenía pocas opciones de pase y ya no podía hacer tanto su juego de conducir y asociarse en corto. Y con la llegada de Setién, el Barcelona al principio cambió el esquema, ya pasó a ser un mediocampo más poblado. Al principio parecía que De Jong podía resurgir del nivel del Ajax y de la selección de Holanda, pero después en los últimos partidos de Setién el Barcelona cambió a un 4-3-3, a veces a un 4-4-2. El posicionamiento pasó a ser diferente, De Jong pasó a jugar en la zona interior y empezó a ser un jugador que empezó a tener más llegada a 3/4 de cancha, con un equipo que con Setién sí recuperó bastante la posesión, pero sigue sin ser un equipo que busque movilidad todo el tiempo, y a un jugador como De Jong eso le perjudica, y claro, el Barcelona tener poco ritmo de juego con la pelota, De Jong no consigue ser el mismo De Jong en el Barcelona. Así que este es mi análisis de los distintos De Jong, el de Ajax, Holanda y Barcelona. Si querés opinar, si querés comentar de este jugador, ponelo en los comentarios y yo les mando un saludo a todos y hasta luego.